Mira qué pelota que hay aquí. ¿Eso qué? Sí. La caza, o al menos algunas de sus modalidades, los toros, la captura de algunas aves de canto, que es lo que hoy vamos a llevar a cabo, son aficiones que cuando menos merecen ser respetadas como parte de una cultura y también merecen ser respetadas porque esos 3, 4 pájaros, los que en fin permite la ley que se capturen, suponen un sacrificio que desde luego no imaginan. Vamos a verlo, vamos a ver lo que es la captura de fringílidos mediante el sistema de ramo en arbolillo. El silvestrismo es posiblemente una de las modalidades cinegético-deportivas con mayor antigüedad y que paradójicamente más ha evolucionado sin perder por ello sus raíces y sus formas. Lo más importante de esa evolución es que ésta se ha producido especialmente en la mentalidad de los practicantes de este arte. Atrás quedaron ya esos tiempos en los que la mayoría de los pájaros capturados cubrían otros fines muy diferentes al cultivo y educación de su canto, y su meta no era precisamente luchar por ser el mejor en uno de estos concursos. Con sus diferencias, a veces con sus manías, en cualquier caso la meta de los aficionados del silvestrismo hoy es conseguir pájaros con una música perfecta. En lugares como Cataluña, con otro tipo de concurso, quizás prime más la valentía del pájaro que la variedad de su canto, pero en cualquier caso también es su tradición y su cultura, y por lo tanto ha de ser respetada y, por qué no, admirada, tanto como la de los andaluces, los valencianos o cualquier otro rincón con tradición silvestrista. Uno de esos rincones especiales es sin duda Caravaca de la Cruz, en la Comunidad Murciana. A efectos del silvestrismo, Caravaca de la Cruz, término enclavado al oeste de la Comunidad Murciana, es especial por varios motivos. Uno de ellos es su arraigada tradición silvestrista. Nos hallamos en plena temporada de captura. Desde algo más de las 3 de la mañana o incluso antes, los aficionados comienzan a reunirse en el habitual lugar de concentración. Santos, el propietario del bar, ha tenido la fortuna de proclamarse este año campeón de España en la modalidad de jilguero y orgulloso expone su trofeo. Pero ahora lo que cuenta es lo otro, la captura. Es hora de salir, de partir hacia el lugar donde se va a cazar. De una u otra forma, la cuestión es que todavía es absolutamente de madrugada cuando comienza a prepararse el dispositivo de captura.
Los rayos de la luna proporcionan la luz necesaria para que los protagonistas preparen el sistema de captura que hace de la práctica del silvestrismo en Caravaca y sus alrededores algo especial. En concreto, en la comunidad murciana se le denomina a este sistema ramo en arbolillo, aunque comúnmente es conocido como captura con liga. En definitiva, se trata de una especie de pegamento al que quedan adheridos los pájaros al rozarlo. Poco a poco, las crucetas son impregnadas con el pegamento o disco y colocadas en las copas de los pequeños árboles, de ahí lo de ramo en arbolillo. Pero no hay dos, tres, uno para cada uno, por lo menos. Poquito. Salte. Tú ahí El trabajo de preparación es costoso, pero la veteranía de estos aficionados hace que en el fondo transcurra rápido. Después del visco son colocados los reclamos. Hasta 3 de ellos pueden ser empleados según la legislación. que me cuesta aquí abajo. ¿Dónde están los arbolitos todos? Una vez todo listo, la primera captura se acaba de producir sin apenas darnos cuenta. Un ligero movimiento de los árboles nos hace pensar que quizá haya algún pájaro capturado. ¿Ha cogido? Sí, ha caído, pero no lo veo. Es para la parte que hay allá, ¿no? A veces no resulta nada fácil encontrar los pájaros entre tanta maleza, puesto que su inmovilidad y mimetismo, sobre todo en el caso de los pardillos, les hace casi invisibles. No lo ha visto dónde. Cuando por fin es encontrado, se ha de comprobar si se trata de un pardillo joven, o lo que es lo mismo, nacido esta misma temporada. Solo los machos jóvenes pueden conservarse. Tanto hembras como adultos han de ser devueltos a la libertad. Santos, uno de nuestros protagonistas, acerca el pardillo capturado al reclamo en un ritual que nos recuerda bastante al del reclamo de perdiz.
Con todo dispuesto de nuevo, la espera continúa. Los reclamos se desgañitan intentando atraer a sus congéneres, pero no es fácil. A menudo vienen y se posan cerca de las crucetas, observan extrañados y después se van. También es un arma de doble filo intentar capturarlos cerca de alguna querencia donde abunde la comida. En estos casos, con frecuencia se ha de abandonar la espera y salir a sus querencias para obligarlos a volar. Un nuevo pájaro se acerca lo suficiente para que una de las crucetas se le pegue. Al final acaba cayendo. Entre las pequeñas aves capturadas, una de ellas se ha llevado varias crucetas por delante. Cuidado, con cuidado. No es que se peguen todas a las plumas, sino que son las mismas crucetas entre sí las que por inercia pueden caer juntas. Llevo cuatro crucetas. Sí, aguanta. Ese es viejo, ¿eh? Uno de los pájaros capturados ahora es un macho de pardillo adulto. Su color carmín de pecho y frente lo distingue de los jóvenes y además es un tono que difícilmente veremos en un pájaro cautivo. Resulta curioso el hecho de que por más veterano que uno sea, por muchos años que lleve en esto del silvestrismo, la emoción y los nervios siguen siendo los del primer día. Siempre con esa incertidumbre a cuestas de si entrarán al disco o estarán demasiado resabiados. Anda, queda el otro. Blanco con... La captura esta vez se trata de un jilguero adulto, el cual tampoco está entre los permitidos por la legislación. Así pues, es liberado y nos dice adiós con unos trinos muy característicos de la ocasión. Con insistencia los reclamos consiguen que se acerque algún que otro pájaro y entre tantos algunos se aproximan más allá de lo prudente. Pero hasta que esto ocurre, muchos otros burlan el visco, demostrando un sospechoso resabio. Le ha tocado el turno ahora a un nuevo pardo, como suele llamársele a los pardillos, quien por esta vez, y sin que resulte habitual, sí se deja buena parte de la vestimenta pegada a la cruceta. El joven macho pasa al jaulón entre los que sí pueden ser conservados. Después es cubierto para evitar que se estrese innecesariamente.
La jornada no se da mal, y a lo largo de ella tienen lugar numerosas capturas, muchas de las cuales son devueltas a su medio como mandan las normas. No te esperes que se va. No vayas por ahí, que hay otro por ahí. Un lavadito. Mira que han venido ahora mismo hay 4 y no se han parado, y no han tocado. Que han venido aquí 4 y no han tocado, ¿qué me dices? No, ese es el sitio, bola. Pues ahora después, cuando nos vayamos, ya mismo. Claro. Que queda el otro por ahí. Pues mucho tiempo. Pero además de los pardos que quedan atrapados, muchos otros no dejan de recordarnos que la inteligencia no es privilegio del ser humano, aunque en su caso nos empeñemos en llamarle instinto. Desde luego, un instinto muy inteligente. Ya hace pico. Eso hay que buscarle en la huerta y a ver el mal mejor o lo que sea. Eso viene ya de algún sitio tocado, o lo han pillado por ahí arriba, por el moral o de la parte esta, porque es que están pero pegados. Conforme avanza la mañana, el visco se ablanda con el calor y es más probable que los pájaros se escapen, como en este caso. No es 6, Mira aquí, y otro 500, claro, los dos. ahí gordo. Es mala polla. Vamos, Juan. Después de haber limpiado las crucetas y haberlas devuelto a su lugar, la espera se prolonga un poco más. Los aficionados aceptan con resignación los casos como este, en el que el pájaro elude con insultante facilidad y sangre fría el pegamento. Pues bueno, vamos a hacerle. Venga. Ya será. De todas formas, no tardan en quitarse el mal sabor de boca con otros ejemplares menos prudentes. Uno de ellos consigue despegarse y acaba fugándose. Ya está. Tampoco ha habido demasiada suerte con el otro, que es una hembra. Así pues, vuelta a empezar. Son ahora un par de currucas las que se pasean peligrosamente junto al visco. Con ellas despedimos la jornada, aunque ocurre lo que tantas veces suele pasar. Mira. Justo cuando decidimos irnos, comienzan a llegar pájaros. Y también, como casi siempre, acaban por no acogerse. Qué miedo. No, gracias. ¿He visto entrar dos? No, dos se pararon. Y ahora... Después de una breve pausa, la labor de recogida se lleva a cabo.
Una por una se recuperan las crucetas y el ajonje, nombre verdadero de este visco, que nada tiene que ver con la llamada liga, la cual se obtiene principalmente del muérdago. Dicen los silvestristas de la zona que el ajonje es uno de los mejores pegamentos que existe para esta práctica, no solo por su capacidad de conservación y reutilización, sino porque los pájaros capturados quedan absolutamente limpios. Pero la captura mediante este sistema conlleva mucho trabajo antes de llegar a ese instante en el que el ajonje o visco se halla en el bote ya confeccionado. A finales del verano, según los entendidos, es el momento de salir en busca de la ajonjera, planta de la que se extrae el ajonje con el que más tarde se conseguirá el pegamento. La ajonjera, planta a la que vemos, es relativamente abundante y suele encontrarse en ramblas de este tipo, aunque si existe ganado ovino por la zona, es posible que solo hallemos plantas amputadas, aunque no por ello carentes de ajonje, que es lo que importa. El ajonje en sí se encuentra a los pies de la planta y hacia las raíces, y no es parte de la planta en sí, sino producto de la segregación de algún gusano que la parasita y forma con este material el capullo donde se envuelve. Comienzan a finales del verano la recolección de esta materia muy ligera y que requiere una gran cantidad para poder conseguir un volumen de recolección medio aceptable y que puede rondar el kilo o algo más. Mira qué pelota de aquí. ¿Qué sube? Sí. El motivo de esta tardía recolecta es también el finísimo polvo que despide la planta y que provoca fuertes alergias según los mismos silvestristas. Muy nueva. Son nuevas, son botas nuevas. Con mata. Botas nuevas. Ya está, no tiene más. Una vez recogida la suficiente materia prima, ya se puede pasar a elaborar el llamado igualmente ajonje, visco o también embisque en algunas otras partes. El primer paso es limpiar las impurezas del ajonje. A este suele adherirse una gran cantidad de pequeños palos, piedrecitas, etc. En un primer repaso se quitará la mayoría de estos elementos no deseados. Sobre el fuego bastante fuerte en todo momento se coloca un cacharro con agua y se pone a hervir esta. El ajonje ya limpio es echado al agua hirviendo. El calor hará que poco a poco la materia prima se vaya disolviendo, aunque será esta una fase de las lentas. Sin dejar que el fuego afloje y de vez en cuando moviendo el caldo con algún palo, se aguarda el momento en el que de nuevo tiene lugar una última limpieza.
Otro de los elementos que interviene en la elaboración del ajonje es esta especie de resina sólida. Antes que ésta pase a formar parte de la composición, es machacada hasta convertirla en polvo, que intervendrá más tarde en la compleja receta. ¿Cómo vamos? Bien. Estoy aguantando. Pero primero llega el momento de efectuar la segunda limpieza del ajonje, como ya hemos dicho, ahora ya derretido. El agua es colada, quedando tan solo lo que más tarde formará el visco. En realidad, lo que hemos obtenido hasta ahora se parece todavía muy poco a lo que será el resultado final. Minuciosamente, como todos los demás trabajos, se siguen quitando pequeñas piedras y otros elementos intrusos. El material ya limpio es echado de nuevo al recipiente, al que se le añade ahora agua limpia. Tan importante como lo demás es el aceite de oliva, cuya cantidad va en consonancia con la de ajonje, si bien esta forma parte de esos pequeños secretos que en estos casos posee cada maestrillo en estas lides. Una vez más el agua comienza a hervir y esta vez pasará 1, 2 o más horas hasta que sea el momento de echar la resina, cuya función es unir definitivamente esa masa que hasta el momento hierve sin formar esa parte compacta en la que habrá de convertirse finalmente. Esporádicamente se va moviendo con el palo y ya podemos apreciar cómo se está convirtiendo en esa masa viscosa propiamente llamada visco. Con el paso de las horas se consigue el punto ideal de algo cuyos pasos se podría decir que son idénticos a los de muchos guisos. Incluso también aquí se prueba si está suficientemente hecho o todavía le falta. Falta un poco, tío. Sí. Todo falta un poco todavía. Cuando se estima que ya puede estar más o menos hecho, se cogen pequeñas porciones y se va comprobando su elasticidad. Si al tensarlo se rompe fácilmente, es que todavía le falta cocción. Cuando se estima que está en su punto, se quita del fuego y se enjuaga varias veces al tiempo que se mueve el visco. De esta forma seguimos eliminando suciedad. Muy sucio, muy sucio. Después de varias horas, ya solo resta el paso final. Se divide en porciones que más o menos equivalen al contenido de un bote y se les da el último toque de limpieza. Una y otra vez se moldea y se estira hasta quedar a gusto del consumidor. En caso de venta, cada bote de estos rondará las 2 o 3.000 pesetas. Aquí no lo pilla. Es que
se pone a ramo aquí en medio de todo, no se podía pillar. Otra de las partes en que podríamos dividir el silvestrismo, y en concreto la captura, es la localización previa de lugares idóneos para preparar todo el dispositivo de captura. Paradójicamente, a veces, un lugar con demasiados pájaros, y máxime si hay mucha comida, no suele ser bueno para la captura. Pero siendo prácticos, cualquier cazador o silvestrista dirá aquello de que más vale que sobren que no que falten. Con el objetivo, por tanto, de hallar ese lugar ideal para colocar el visco, se observa una parte con altísima densidad de pájaros. Sin embargo, entre otros, se observa el inconveniente de no tener esos arbolillos adecuados y necesarios para la colocación de los espartos o crucetas. Jilgueros y sobre todo pardillos no dejan de revolotear ante nosotros, buscando las semillas de las abundantísimas plantas que aquí existen y que hacen que la presencia de fringílidos, granívoros por excelencia, sea realmente masiva. Tras la ojeada, todo queda visto y planeado. Llega de nuevo el inicio de la temporada y el momento de prepararlo todo para la captura. Esta vez no existen esos arbolillos, así que son improvisados con ramas o arbustos traídos de otras partes. Como de costumbre, es noche cerrada cuando comienza toda la labor, aunque también la luna nos ayuda en este caso. Los cánticos de los machos de codorniz no dejan además de resonar en la cercanía. A ellos, poco a poco se van sumando los de otros pájaros, lo que significa que pronto amanecerá. Fernando es quien se ocupa de ir colocando los arbolillos, mientras su compañero José va preparando las puntas de las ramas con pequeños pedazos de junco, donde después se insertarán las varetas o pequeños espartos. Se trata de una forma de captura genuinamente artesanal, donde lo más artificial que existe es posiblemente los improvisados arbolillos. Uno a uno y sin pausa, los espartos son colocados en los extremos de las ramas y con la ayuda de los pequeños tacos de junco. Como todo lo artesano, requiere su tiempo, y ello hace que el amanecer se precipite, a veces con mayor celeridad de la deseada. Los reclamos son como la guinda del pastel. Con ellos ya sobre sus perchas comienza la jornada.
Inmediatamente inician sus insistentes trinos que no son más que una invitación a los de su especie para que acudan a aquel lugar. Al principio los pájaros que llegan se posan bajo las jaulas y sus alrededores sin pasar por los arbolillos, lo que hace que Fernando intente provocar dicha maniobra. El único que acaba cayendo es otro granívoro, que nada tiene que ver con las especies protagonistas en este caso, y que con notable júbilo recobra la libertad. Casi al unísono y sin percatarnos, se acaba de producir otra captura cuando el sol asoma ya en el horizonte y la actividad de los pájaros está en su momento más intenso. El pájaro capturado, un pardillo hembra adulto, es soltado. De inmediato otra captura. Esta vez la presa ha sido un pardillo macho que supone la primera captura efectiva de las 5 que por licencia y día permite la legislación en la Comunidad Murciana. La jornada parece animarse. Un nuevo pardo se posa cerca del visco sin quedar prendido. El aficionado espera pacientemente. Por fin, posiblemente al intentar volar, el pájaro ha rozado con sus alas el pegamento y ha quedado atrapado. Al final resulta una hembra que igualmente es liberada. Alrededor de los arbolillos, el suelo se halla sembrado de pájaros que no muestran la menor intención de dejarse atrapar. Como suele ocurrir en estas situaciones, ha de ser el aficionado el que les incite a volar, creando al menos la posibilidad de que finalmente se posen en alguno de los untados espartos. La maniobra acaba por tener éxito solo a medias, porque el pardillo atrapado se escurre del visco y acaba escapando. A su llegada, José solo encuentra el hueco dejado por la vareta o esparto que ha saltado. No obstante, sigue atento al suelo por si algún otro hubiese caído sin haberse percatado de ello. Otro de los aspectos de la legislación es el ya mencionado de los 3 reclamos, que suelen ser 2 pardillos y un jilguero, por aquello de que el pardo es mucho más abundante. También la ley marca los árboles que se pueden ocupar con el visco, y que en total son 3 por licencia. Dado que en este caso son 2 los aficionados que intervienen, los árboles son el doble. Pero volviendo a la realidad del momento, parece que nuevas capturas han tenido lugar. Una de ellas, un verderón joven. A diferencia de otras comunidades, en Murcia,
no está permitida la captura de esta especie y por lo tanto también ha de ser soltado. No tiene mejor suerte nuestro otro protagonista, que llega con un pardo hembra. Minuciosamente limpia con tierra los restos de pegamento que quedan en sus plumas, aunque sin duda será el mismo pájaro quien más tarde acabe el trabajo. Como ya es habitual, alrededor y bajo los árboles improvisados se mueven numerosos pájaros. La querencia de estas pequeñas aves a posarse en algún punto dominante antes de bajar al suelo a comer parece inexistente aquí. Como último recurso se opta por el cambio de uno de los reclamos. Se siguen dando vueltas hacia un lado y otro intentando conducir a los pájaros hacia el lugar donde está el visco, y cuando se consigue, el espabilado pardillo en este caso se ha posado sin rozar el pegamento y acaba marchándose del mismo modo. No es de extrañar el comentario de José. Cuando por fin cae uno, José abre los brazos al ir a recogerlo como diciendo ya era hora. La experiencia nos está enseñando una vez más que donde haya mucha comida extendida en un gran radio, aunque existan muchos pájaros, rara vez será un buen lugar de captura. El siguiente pardillo en quedar prendido de una de las varetas ofrece toda la emoción del mejor lance. El visco esta vez demuestra su calidad ya que el pájaro no ha logrado desprenderse. Quizás la captura en el día de hoy sea pobre al final, pero no así la emoción de la que la jornada nos ofrece buenas dosis. Las dos últimas fugas nos indican que el calor ha reblandecido demasiado el ajonje y es momento ya de dar por finalizada la sesión de captura. Una vez más, los aficionados recogen todo el dispositivo desplegado. Cuando se marchen, tan solo los espartos limpios de ajonje quedarán en el suelo. El resto será retirado. Pero todavía cabe destacar a nivel de silvestrismo
que Caravaca de la Cruz posee gran fama en pardillos, no por cantidad, que la hay, sino por calidad. Aunque se dice también que últimamente ha decrecido. Como especie, el pardillo, cuyo nombre científico es Carduelis canabina, se distingue por ser uno de los más perfectos cantores entre los fringílidos. Si bien es de los menos vistosos en cuanto a color, incluso en cautividad, los machos no llegan a alcanzar el color carmín que lucen sobre todo en época de celo. De esta especie, al contrario que otras muchas, podemos destacar su franca expansión en los últimos tiempos, posiblemente debido a que en su época de reproducción suele anidar lejos de esos lugares constantemente azotados por los insecticidas, por lo que el índice de supervivencia es muy superior a verderones o jilgueros, por poner un ejemplo. En resumen, podríamos decir que Caravaca de la Cruz, la captura con ajonje mediante la modalidad de ramo en arbolillo, y el pardo, como llaman los aficionados de este lugar al pardillo, forman en su conjunto una joya de la cultura y del patrimonio de los amantes de este arte llamado silvestrismo. Bueno, pues hemos llegado al final de otro más de nuestros programas. Esperamos que si hemos llegado a crear algo de afición, esta sepa ser respetuosa con el medio ambiente y sobre todo con las especies que trata. No olvidemos que este arte depende de la existencia de estas pequeñas aves.